Vamos a decir, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar otra parábola, de poder encontrarnos con tu sabiduría una vez más, Señor. Y bendícenos para que la exposición, Señor, y lo que hemos tratado también nos pueda bendecir, Señor, personalmente en nuestra vida práctica, cristianismo de calle, Señor, cristianismo en el hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces empezamos con esta cuarta parábola del crecimiento de la semilla. Es una parábola cortita, muy breve, distinto del caso de la semana pasada, que es una parábola muy extensa, con muchos elementos, con mucho contenido, que fue la parábola de las 10 vírgenes. En esta ocasión se trata de una parábola más bien cortita, que es como una extensión de otra más importante, más conocida, que es la parábola del sembrador, que se encuentra registrado en más evangelios todavía incluso. Entonces esta es como una extensión breve, pero que dice algo sumamente relevante, algo muy importante, que parece que no lo toma ninguna otra de las parábolas que el Señor dio. Entonces primero damos lectura, esto está en Marcos 4, del 26 al 29. Palabra del Señor dice así: Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Los últimos dos versículos son más bien una continuación o una explicación de lo que viene después, y que está muy vinculado con una parábola que el Señor también dio en ese mismo contexto, que fue la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, de una u otra manera, el Señor como que enlazó varias parábolas muy parecidas: la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola del crecimiento de la semilla. Todas están como muy vinculadas, apelan como al mismo contexto. Pero la parábola en sí misma son como los primeros dos versículos. Entonces, lo que dice el Señor aquí, básicamente, es que hay un hombre que es un sembrador, que arroja la semilla en la tierra, y como quien dice, ese es todo su trabajo. Después de eso, él se va a dormir, porque todo lo que acontece después, sobre esas cosas, él no tiene ninguna clase de control, porque lo que acontece después es automático. En el versículo 27 al final dice, sin que él sepa cómo. Esa frase en el griego, yo no sé griego, pero investigué que esa frase es automate, que es una palabra que nosotros utilizamos muy a menudo, por ejemplo, cuando hablamos de la lavadora automática o de un automóvil, es decir, algo que se hace por sí mismo, sin que él sepa cómo. Es decir, lo que viene después es algo automático. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? Arrojar las semillas sobre la tierra. Y después de eso él se va a dormir, porque lo que viene después no tiene control sobre eso. Y ese es el contenido de la parábola. Ahora vamos con los datos generales. La Reina Valera, ¿no es cierto?, en casi todas sus versiones le pone este nombre: la parábola del crecimiento de la semilla. Es un nombre bueno, a diferencia de otros, porque pone la énfasis, ¿no es cierto?, en lo que importa aquí, que es la semilla, ¿no es cierto?, porque básicamente lo que hace es que el sembrador, en este caso, como que el sembrador está como en otro lugar, y lo que importa aquí, lo que brilla en realidad es la semilla. Pero hay otros títulos alternativos que son muy buenos. Por ejemplo, de la semilla que crece en secreto. Hay una versión en inglés que toma ese nombre, y también una versión, yo investigué en francés, que también dice eso: de la semilla que crece en secreto. Muy buen título, encuentro que es mucho más completo. También otro título alternativo puede ser del sembrador que duerme, vístolo desde la otra perspectiva, ¿no es cierto? El sembrador está durmiendo y la semilla está creciendo. Y hay un título alternativo que puede ser una frase, tomada en este caso de Pablo, del apóstol Pablo, que resume más bien, ¿no es cierto? El crecimiento lo da Dios, que es como la aplicación, la interpretación, lo es todo. Y eso podemos decir acerca de los títulos. A mí me gusta de la semilla que crece en secreto, pero yo pienso que da mucha más información que decir del crecimiento de la semilla. Paralelismo: al igual que la parábola de las 10 vírgenes, esta se encuentra en un solo evangelio, en el evangelio de Marcos, que es el que acabamos de leer. No se encuentra ni en Mateo ni en Lucas. Vamos con la clasificación.
En este caso, recordamos brevemente que nosotros dijimos que las parábolas del Señor las podíamos agrupar en función del objetivo que tenían. Entonces, algunas parábolas tenían un objetivo que era enseñar, principalmente enseñar. Y a esas parábolas nosotros le decimos didácticas. Hay otras parábolas que tenían el objetivo de alcanzar a los perdidos, de evangelizar. Y esas parábolas reciben el título de la gracia. Y finalmente había un tipo de parábola que tenía un objetivo más bien escatológico, de hablar acerca de la parucía, la venida de Cristo, del juicio sobre Israel, del juicio sobre los incrédulos, etc. Esas parábolas se llaman escatológicas. Esta parábola no es difícil de clasificarla, es claramente una parábola con el objetivo de enseñar y enseñar acerca del reino de Dios, acerca de un tema espiritual, acerca de cómo funciona en este caso la salvación de un alma. Y, y nosotros aquí, no hace bien hacer un paréntesis, porque ustedes han observado que nosotros cuando estudiamos las parábolas, siempre como que nos cuesta llegar al contenido encima de las parábolas. Porque de una otra manera también nuestro objetivo es estudiar el ministerio de Cristo en general. Estudiar en términos amplios lo que significa una parábola. Porque nosotros no tuvimos, como quien dice, una clase cero, en donde habláramos acerca del ministerio de Cristo, habláramos de qué es una parábola, habláramos acerca de la clasificación, sino que lo hemos ido abordando de manera parcial en cada una de las parábolas que hemos estudiado. Entonces, a mí me gustaría hacer un paréntesis porque hasta el momento hemos estudiado 3 parábolas y que no han sido parábolas elegidas al azar, porque son 3 parábolas que representan 3 tipos distintos de parábolas. Por ejemplo, estudiamos la parábola de los 2 cimientos, del constructor sabio y del constructor insensato. Esa es una parábola que se clasificaba como didáctica, para enseñar. También tomamos la parábola de la oveja perdida, que era una parábola de la gracia. Y también estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, que corresponde a una parábola escatológica. Y entonces, como quien dice, vimos todos los tipos de parábolas. Pero además esas parábolas tenían una característica especial, y es que las 3 parábolas se daban en 3 momentos distintos de la vida de Jesús. La parábola de los 2 cimientos se da en el ministerio inicial de Jesús en Galilea, su primer año y medio, cuando él está ahí, incluso en la parte inicial, en el sermón de la montaña. La parábola de la oveja perdida es una parábola de la gracia y la tomamos en el ministerio posterior de Cristo, cuando él se encontraba en Perea. Y la última parábola que vimos, la de las 10 vírgenes, es una parábola que se ubica al final, cuando el Señor ya está a punto, ¿no es cierto?, de cumplir su ministerio con su crucifixión y resurrección. Entonces se dan en distintos momentos, como lo podemos ver acá. Esto de aquí es como también un paréntesis acerca del contexto del ministerio de Jesús. Nuestro Señor sabemos que inicia su ministerio después de que es tentado en el desierto. Eventos significativos del principio son, por ejemplo, cuando el Señor es bautizado, cuando el Señor hace su primer milagro en las bodas de Caná, etc. Y ahí comienza el ministerio de Jesús, que particularmente se desarrolla en Galilea. Aquí tenemos un mapita, ¿no es cierto? Y nosotros ya hemos observado estos mapas. En esta parte que está al norte, nosotros le decíamos Galilea, y aquí es donde el Señor desarrolló la primera parte de su ministerio, su primer año y medio. Ahí el Señor inicia con, ¿no es cierto?, cuando resuelve exitosamente la tentación de Satanás en el desierto, y decimos que ese ministerio dura un año y medio, y se divide en 3 etapas. En el ministerio temprano, que es hasta que él da su primer gran discurso, que es el Sermón del Monte, y que termina, según vimos hace 2 semanas atrás, con la parábola de los 2 cimientos. Es decir, la parábola de los 2 cimientos es un punto de inflexión, o sea, que anuncia cuando termina el ministerio temprano y cuando inicia el ministerio mayor dentro del ministerio en Galilea. El ministerio mayor corresponde a la mayor parte del tiempo que Jesús estuvo en Galilea y es donde desarrolló particularmente sus actividades más multitudinarias, sus predicaciones, sus parábolas, donde había más personas escuchándolo, y también donde desarrolló milagros multitudinarios. Es la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea. Y al ministerio mayor, habitualmente lo cerramos con la muerte de Juan el Bautista. Y ahí comienza el ministerio final de Jesús en Galilea. Luego viene el ministerio posterior, que el Señor da camino a Jerusalén, porque el Señor abandona Galilea y comienza a caminar hacia Jerusalén, evitando en cierta medida todo este sector de Samaria. Entonces, como que recorre Judea, Perea, evita Samaria, con el objetivo de en algún momento llegar a Jerusalén. Y entonces ese ministerio posterior, ahí el Señor donde nos da las parábolas evangélicas, las parábolas de la gracia,
Cada uno de estos periodos se caracteriza por un tipo de parábola distinta. Por ejemplo, en el ministerio inicial en Galilea, el Señor principalmente nos da parábolas didácticas. Principalmente parábolas didácticas. En el ministerio posterior en Judea y Perea comienzan a surgir estas parábolas evangélicas. La parábola del hijo pródigo, de la mujer que busca las monedas, de la oveja perdida, del buen pastor. Todas esas parábolas son del ministerio posterior en Judea y Perea. Y la última parte de su ministerio, que es la última semana, un poquito más quizás, que es lo que nosotros llamamos la pasión, son parábolas principalmente escatológicas de juicio. Entonces también hay una especie de división que resalta cuando nosotros vemos el misterio de Jesús de un punto de vista cronológico. El Señor inicia con parábolas didácticas, avanza a parábolas evangélicas y termina con parábolas escatológicas. Eso no significa que no haya una parábola escatológica de repente en la primera parte de su ministerio. Puede que haya, pero no resaltan. En la primera parte resaltan las parábolas didácticas. Eso podemos decir acerca del ministerio de Jesús. Y en particular, la parábola que vamos a estudiar del crecimiento de la semilla corresponde a este periodo, el ministerio mayor en Galilea, que se caracteriza por un ministerio muy popular. La fama de Jesús se expandió por todas partes, venían de todos lugares a verlo. Es el momento en donde él desarrolla sus milagros más multitudinarios. Era tanta la gente que estaba cerca de él que ni siquiera lo dejaban comer, dice la Biblia. Se da en ese contexto, en el contexto del ministerio mayor, en particular en su tercer gran discurso, que se conoce como el discurso parabólico, porque él va encadenando 9 parábolas, según lo que registra Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos ahora al contexto mismo de la parábola, es decir, qué cosas suceden antes de que el Señor de esta parábola acerca del crecimiento de la semilla. La información que tenemos de Marcos es que el primer evento significativo anterior es los conflictos que el Señor tuvo sobre el día de reposo. Nosotros sabemos que el Señor le hablaba a un grupo de personas que tenían un gran conocimiento de la ley y sabían que había que guardar un día de la semana, que era el día sábado. Pero el Señor como que se ocupó mucho tiempo en tratar de mostrarles a la gente que la religiosidad nos nubla de lo que es la misericordia. O sea, cuando nosotros nos volvemos muy religiosos, comienza a apagarse en nosotros la misericordia. Y el Señor quería manifestarlo con estas situaciones que se observaron respecto al día de reposo. El primer conflicto que hubo fue este. Los discípulos comenzaron a espigar en el día de reposo. Alimentarse en el día de reposo. Eso claramente no les gustó a los fariseos y comenzaron a criticar a Jesús, a su ministerio. Y al Señor, en ocasiones, a él como que no le gustaba bajar un poco la guardia, como que prefería continuar con el problema, con el conflicto. Porque ¿qué pasa? Al sábado siguiente el Señor hace esto. El Señor sana a un hombre que tenía una mano atrofiada precisamente en el día de reposo. Entonces, no bajó el nivel del conflicto, sino que lo encrudeció todavía aún más. ¿Por qué? Porque él quería dejar en evidencia eso que yo les planteo. La religiosidad apaga o nubla la misericordia que tiene que haber en nosotros. Porque lo más importante cuando el Señor sanó a este hombre que tenía una mano atrofiada, era precisamente eso, era el milagro de la sanación, era el milagro que significó para ese hombre el ser sanado. Ahora podía trabajar, ahora podía mantener una familia. Fue un milagro tremendo, una manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. Pero los fariseos no se centraron en eso, no valoraron eso y ellos se fueron al detalle. Fue hecho en el día de reposo, así que eso es inválido. Tenemos que tener cuidado, que esto nos sirve también para recordar que a veces nosotros también nos volvemos religiosos. Y de vez en cuando, a nivel de iglesia, hacemos cosas bonitas, ¿no es cierto? Cosas gloriosas, pero de pronto aparece la religiosidad en nuestros corazones y ponemos el acento en un detalle. Pero ese detalle como que lo echó a perder todo, decimos. Y el consejo que nos da la Escritura es que veamos todas las cosas, examinémoslo todo y retengamos solamente lo bueno. En este caso, los fariseos, esa religiosidad les impidió ver la gloria de Dios en el Hijo. Su religiosidad los nubló. Su religiosidad los limitó muchísimo. Y tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué pasó después de estos, podrían decir incluso provocaciones de Jesús a los fariseos? Bueno, tanto en Mateo como en Marcos se menciona que
Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos. El jueves pasado el pastor habló acerca de los herodianos, dice, para matar a Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, ahora sí que Jesús baja un poco el conflicto y se aleja, dice, y se retira al lago. Momento en el cual la Biblia también nos menciona que él culmina el llamamiento de sus 12 apóstoles, completa, ¿no es cierto?, a su equipo de trabajo, que también eran sus alumnos, porque todos estos apóstoles no tenían ningún conocimiento previo respecto de predicación, respecto de cómo administrar las cosas del reino, y el Señor los educa durante estos 3 años, ¿no es cierto? Inicia la escuela de los 12 y el equipo de los 12. Y a continuación ocurre algo bien grave, y que tiene que ver con algo que motivó al Señor a hablar acerca del Espíritu Santo. Se dio que el Señor liberó a una persona que estaba endemoniada. Nuevamente, una manifestación de la gloria de Jesucristo. Él libera de esta carga tremenda que tenían estas personas, que se sentían completamente inútiles. Satanás se había preocupado de llegar a empoderarse de sus vidas. Y el Señor libera a esta persona que se encontraba endemoniada, y saben que los religiosos dijeron que él liberaba porque él estaba confabulado con Satanás. Es por Belcebú que tú haces estas cosas. Y el Señor ahí dice, como dice, a ver, detengámonos un poco, dice el Señor, lo que están haciendo es algo muy grave. Cuando ustedes le atribuyen a Satanás la obra del Espíritu Santo, están blasfemando al Espíritu Santo. Y el pecado imperdonable es precisamente blasfemar contra el Espíritu Santo. El Señor les enseña eso, les muestra eso, y tenemos que tener tanto cuidado. De vez en cuando nuestras palabras pueden acercarse muchas veces. Puede ser, tenemos que tener cuidado con hacer críticas a veces tan impetuosas, ¿no es cierto? Con tanta, por así decirlo, con tanta fuerza, con tanto ímpetu. A veces es mejor callar. Es mejor callar y observar, como decía, observar y retener lo bueno. Pues también hay otra blasfemia que está en sentido contrario, y es cuando le atribuimos al Espíritu Santo obras de Satanás. Es mejor no meterse en esos campos, en realidad. Es algo muy grave, muy grave. Y en realidad cuando él dice que es un pecado imperdonable, se refiere a que principalmente las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo están tan nubladas, están tan nubladas por ese pecado que es casi imposible que logren el arrepentimiento, porque la soberbia los domina. Eso es lo que pasaba con los fariseos, la soberbia los dominaba. Y el paso principal para poder recibir a Jesús y recibir la salvación es la humildad y la humillación. Entonces, una persona que con soberbia acusa a Jesús, ¿no es cierto?, de que los milagros lo hace por Satanás y no por el Espíritu Santo, una persona que está tan nublada, está tan alejada, que es casi imposible que con su soberbia pueda convertirse. Luego de eso viene otro evento en donde el Señor, como yo les mencionaba, el ministerio mayor de Jesús en Galilea se caracteriza por las grandes multitudes que el Señor llevaba consigo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento el Señor ni siquiera podía sentarse a comer. ¿Y qué pasa cuando había mucha gente a su alrededor? Mucha gente a su alrededor. Alguien le dice, las personas le dicen, ¿sabes qué, Jesús? Tu madre y tus hermanos te esperan allá afuera. Entonces, ¿qué esperaba la gente que hiciera Jesús? La gente esperaba que Jesús hiciera un alto, y como quien dice, hiciera una entrada triunfal, María y los hermanos de Jesús. Pero el Señor no hace eso. El Señor les dice, mi madre y mis hermanos están aquí. Son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. La familia de Jesús son los que hacen la voluntad de su Padre. Y en realidad en ningún momento fue un menosprecio de Jesús a su mamá. En realidad yo pienso que María en realidad era una persona muy de bajo perfil. Era muy humilde, era como de esas mujeres que hablan poco, pero analizan mucho las cosas, que miran las situaciones, ¿no es cierto? Y sacan enseñanzas y se mantienen siempre de bajo perfil, atrás, pero siempre siendo un gran apoyo. Algo así era María. Y María entonces nunca pretendió tener un lugar especial. Y por supuesto los hermanos de Jesús, hay que poner atención que los hermanos de Jesús no eran convertidos, ellos se convirtieron más adelante. Entonces, cuando el Señor dice, ¿quién es mi verdadera familia? Los que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Es un recuerdo
es un recuerdo, porque hay toda una discusión respecto a qué es más importante la familia, la iglesia, qué fue primero, etcétera. No hay que meterse en esa discusión, pero lo importante es entender esto. Nosotros somos miembros de la familia de Jesús, somos sus hermanos en la medida que hacemos su voluntad. Ya, todas esas cosas pasaron y el Señor dice que, como se retiró a la playa, ¿no es cierto? Él se subió a un bote y desde la rada, parece que está bien dicho, él predicó a la gente que estaba sentada en la playa estas 9 parábolas que están encadenadas una tras otra. Ya ven que los temas se van repitiendo, ¿no es cierto? Y son principalmente palabras didácticas, pero también hay algunas parábolas por ahí, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, escatológica, de la perla de gran precio, que se puede debatir si una parábola evangélica o no, pero principalmente eran parábolas didácticas. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Enseñar algo, una característica de la salvación. Y eso es precisamente. Entonces, esta parábola se marca dentro de ese gran discurso parabólico, el tercer gran discurso de Jesús, que se da en forma pública. Eso nos lleva al escenario, ¿no es cierto? Esta parábola se da de manera pública a la gente que está sentada en la playa del mar de Galilea, del lago, porque en realidad es un lago de agua dulce, pero la Reina Valera menciona que es un mar, ¿no? Parece que a veces se confunde, pero el título es Mar de Galilea, pero en la práctica es un lago de agua dulce. Y dato interesante aquí es que el Señor da esta parábola en público, porque cuando uno lee el capítulo completo de Marcos 4, uno lee el versículo 10, creo que el versículo 10, y da la impresión de que es una parábola dicha en secreto. Pero hay que entender que lo que está entre el versículo 10 y el versículo 25 del capítulo 4 de Marcos es como un gran paréntesis, ¿no es cierto? Como una aclaración, como detalles adicionales que da Marcos. Y se retoma en el versículo 26. Entonces es una parábola que se da en público, en público. ¿Quién era su audiencia? Una multitud de personas de distintas regiones. Como yo les decía, característica del misterio de Jesús en Galilea, la fama de Jesús, ¿no es cierto? Dice aquí, Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén. De Jerusalén, recuerden que acá está Jerusalén, ¿no es cierto? Idumea incluso está más abajo de esto, del otro lado del Jordán, es decir, de acá, del lado oriental, Perea, ¿no es cierto? Gadara, y así como alrededores de Tiro y Sidón. Es decir, de todas partes, eso quería decir en realidad. De todas partes venían a ver a Jesús. No tanto por su enseñanza, cuidado, que la mayor parte de ellos venía en realidad por los milagros. El misterio de Jesús se hizo famoso por los milagros, por los panes y los peces, por así decirlo, por la multiplicación, por las sanidades. Y capítulo 3, verso 10 de Marcos, dice, como había sanado a muchos, todos los que tenían plaga querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Entonces, una multitud de personas estaba al lado de Jesús. Eso era, la multitud lo seguía. Versículo 20 del mismo capítulo antes, ¿no es cierto? Esta parábola dice, Jesús entró a una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Lo seguían a todas partes. Y en el versículo 22 se menciona que, ¿no es cierto?, el Señor tiene estos conflictos por el tema del día de reposo con los fariseos y los escribas, y fíjense que ellos habían venido de Jerusalén, precisamente a ver qué estaba pasando. Es decir, incluso sus enemigos caminaron mucho para ir a encontrarse con él, para poder ir a verlo. Es como quien dice, hacer un gran esfuerzo para criticar a alguien. Eso en realidad es lo que hicieron. Venían de Jerusalén, de acá hasta Galilea, hasta cerca del mar de Galilea. Y el versículo 4.1 dice, fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago, se sentó allí, mientras la gente se quedó en la orilla. Es decir, el Señor aprovechó también en cierta medida la brisa del lago, para que su voz pueda ser llevada más lejos aún. Por eso se quedaba en la ribera del lago. Ahora, cuando hablamos de multitudes no nos referimos a 100 personas, no nos referimos a 1000 personas, nos referimos a 10.000, a 20.000 personas, 25.000, esos números en realidad. O sea, mucha gente que andaba cerca de Jesús. Eso es respecto del contexto. Entonces, resume el contexto a eventos previos. El Señor tiene conflicto con los fariseos. El Señor, bueno, eso es lo que más destaca, ¿cierto? Habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, etc. Y viene el discurso parabólico, su
tercer gran discurso. El escenario es en público, ¿no es cierto? A un montón de gente de distintos lugares de todo este sector, de Gadara, de Samaria probablemente, de Jerusalén, de Perea, de todos lados vinieron a verlo. Y por tanto fue un discurso público. Y la audiencia, bueno, en realidad la audiencia es difícil de clarificarla, porque eran todos. Yo pienso que aquí habían tanta gente como fariseos, como vimos cuando hablamos de la parábola de la oveja perdida, mencionábamos a los fariseos, los escribas, aquí yo pienso que habían también de ellos, habían pecadores, habían publicanos, habían de todos los tipos de personas, todos se acercaban a Jesús, hombres, mujeres, todos querían tener un encuentro con los milagros de Cristo y algunos también con su enseñanza. Ya, los personajes de esta parábola. Ahora vamos directamente a la parábola. Tenemos tres elementos de personaje. Tenemos el sembrador, tenemos una cama y tenemos una semilla. En realidad, la cama no se menciona en la parábola, pero está de manera implícita cuando él dice que el sembrador se va a dormir. Entonces, ¿qué tal si echamos una mirada? Vamos a leer de nuevo porque como es tan cortito. Acá está. Dice, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, esos son los tres elementos: sembrador, cama y semilla. A veces, cuando se interpreta esta parábola, se van a un extremo algunas personas y dicen que en realidad aquí el sembrador no hace nada. Como quien dice, el sembrador solamente se dedica a sembrar la semilla y todo lo que venga a continuación es obra del Espíritu Santo, es una obra gloriosa, etc. En parte es cierto. En parte es cierto. Es decir, la parte más importante del trabajo, en realidad, no la hace el sembrador. Dice, porque la tierra produce por sí misma todo lo que necesita. Pero eso no significa que el sembrador no haga trabajo. El sembrador tiene mucho trabajo, tiene que abonar la tierra, tiene que arar la tierra, tienes que esparcir la semilla, tiene que preocuparse de que llegue luz del sol y de agua, tiene que evitar que las aves se coman la semilla, como que están mencionados aquí. También tiene que preocuparse de que otras personas no roben, tiene que preocuparse de la calidad de la semilla también. Tiene que preocuparse de la calidad de la semilla. Y también tiene que cosechar. Es decir, tiene harto que hacer. Lo que pasa es que todo ese trabajo como que parece poco relevante cuando en realidad lo más importante es algo sobre lo cual el sembrador no tiene ninguna clase de control. No importa si es muy hábil o no importa si no sabe nada, lo que venga ahí, ¿no es cierto? El crecimiento de la semilla en realidad es una obra sobre la cual él no tiene control. ¿Cuál es el objetivo entonces del segundo elemento, de la cama? Bueno, es dar descanso al sembrador, porque imagínense si ese sembrador se pusiera a pensar sobre cómo la semilla va a germinar, sobre qué cosa puedo hacer, al final no descansaría nunca y dejaría las cosas peor. Hay una historia que se cuenta respecto de esto, ¿no? que se comenta en educación. Dice que había un jardinero que amaba mucho las plantas. Amaba tanto, tanto las plantas, que todas las mañanas, junto con regar las plantas, agarraba las flores así y como que las tiraba un poquito hacia arriba. Es que amaba tanto las plantas que quería que crecieran pronto. Bueno, lamentablemente, dice la historia que las plantas o crecieron chuecas o se marchitaron, porque no puedes tener control sobre ese crecimiento. No puedes tener control sobre ese crecimiento. Entonces llega un momento en el cual lo que dice la parábola es que ya hiciste todo tu trabajo, ahora anda a dormir, ahora anda a descansar. No sigas pensando, descansa. Tan importante como su trabajo era también su descanso. El trabajo del sembrador es tan importante como su descanso, porque la semilla va a crecer, aunque duermas, aunque no duermas, aunque aunque esté abocado a otra actividad, la semilla igual va a crecer porque lleva en sí misma la información necesaria para crecer. No necesita que nadie la fuerce a crecer. Ese es el mensaje. Ahora viene la parte espiritual, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros la interpretamos? Claramente la semilla es la palabra del Evangelio.
el sembrador somos todos nosotros, que esparcimos el Evangelio, que llevamos las buenas nuevas de salvación a otros. Y lo que el Señor nos dice es que haz tu trabajo. Cuando aquí dice, voy a volver, dice que el sembrador tenía que dedicarse a tantas cosas, a abonar la tierra, a arar la tierra, a esparcir la semilla. Eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que preocuparnos de que la semilla tiene que ser de buena calidad, es decir, predicar un evangelio que sea acorde a la Escritura. Tenemos que preocuparnos también de que las cosas resulten bien, de que la organización de la actividad, si que queremos hacer una actividad evangelística, que esa organización resulte muy bien. Todo ese trabajo es grande, bueno, pero llega un momento en el cual, una vez que ya se sembró la semilla, ya no hay nada más que hacer, hay que irse a dormir. Eso es lo que dice aquí en la Biblia, dice, haz tu trabajo sembrando el evangelio, y luego ve a dormir y descansa en el Señor, porque no tienes control sobre la salvación. La salvación es un asunto de Dios, no de nosotros. Y cuando hablamos de la salvación, de una u otra manera tenemos que hablar también de la regeneración. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ocurre el milagro más glorioso que pueda hacer Jesucristo. Y es que el Espíritu Santo, que es enviado por el Hijo, viene a nosotros y nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura. Quita de nosotros el corazón de piedra y pone en él un corazón blando, que sea fértil para el Evangelio, y nos resucita. Esos son los 4 elementos que utiliza la Biblia para hablar de la regeneración, del crecimiento de la semilla, del germinar de la semilla. Regeneración es germinar la semilla. Y eso en realidad no tenemos ningún control. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de persuadir a otro de su pecado. Eso es algo que hace el Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y cuál es la característica de estas 4 metáforas que utiliza la Biblia para hablar acerca de la regeneración? Es que nosotros no aportamos nada. O sea, nadie aportó algo en su nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Ni siquiera decidimos nacer. Ni siquiera decidimos nacer. No tenemos control sobre eso. ¿Qué pasa? Una nueva criatura. Nadie puede, con el chasquido de sus dedos, de pronto transformarse en una persona buena. No puede hacer eso. Nadie puede. A ver, Carlos Spurgeon tenía una frase, una historia muy buena sobre lo que es el concepto de nueva criatura. Voy a dar un tiempo aquí porque él decía, él estaba predicando desde el púlpito y decía, supongamos que tenemos a un chanchito, dice, que está recorriendo el templo. Y ese es un chanchito que está hambriento, que quiere comer, dice. Que anhela comer, dice. Tiene hambre. Y yo, dice Spurgeon, le ofrezco a él 2 fuentes de alimentación. Un tacho de basura lleno de toda la comida que ustedes despreciaron durante esta semana, dice. Ahí va a haber fruta en descomposición, carne, ¿no es cierto?, en descomposición, no sé, cosas podridas, de todo ahí, pero un balde grande, lleno de todo lo que ustedes botaron, dice. Y también le ofrezco un plato, dice él, el mejor plato de Londres, porque él predicaba en Londres. Nosotros si lo tomamos en Chile, podríamos decir una rica cazuela, la mejor cazuela de Chile. Y le ofrezco las 2 fuentes de alimentación. Y dice él, ¿qué piensan ustedes que va a preferir el chancho? Y a continuación dice, el chancho ni siquiera lo va a pensar, ni siquiera va a percibir que existe una cazuela. Va a llegar, va a botar el tacho de basura, va a meter su hocico, dice, y se va a regocijar, comiendo y alimentándose de toda la basura. ¿Por qué? Porque es un chancho, dice. Pero ¿qué pasa si yo con el chasquido de mi dedo, dice Spurgeon, soy capaz de que este chancho se transforme en un ser humano como nosotros? Ya, se transformó, dice. ¿Qué pasa? Dice, lo primero que va a hacer esa nueva criatura es que va a sacar su cabeza del tacho de basura, va a vomitar todo lo que comió, va a mirarlos a ustedes y va a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque ya no es un chancho, ahora es una nueva criatura. Hay mucha información en esa ilustración que hace Spurgeon, pero lo que nos dice es algo muy interesante. El chancho no puede por sí mismo transformarse en un ser humano. No tiene el poder, tiene que ser otra persona el que lo haga.
Ese es el gran cambio que hace el Señor en nosotros, nos transforma, una nueva criatura. Miren tremenda metáfora, una nueva criatura, algo completamente nuevo, de un cerdito a una oveja. O no sé, pero es una cosa que nosotros no tenemos control sobre eso. Lo tercero es un nuevo corazón. Nadie puede arrancar su corazón de piedra y ponerse un corazón de carne. Como dice Ezequiel dice que el Señor hace eso a nosotros. Quita de nosotros el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y mucho menos cuando hablamos de la resurrección. Eso utiliza una metáfora que utiliza Pablo en Efesios. Él dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor nos resucitó juntamente con Cristo. En realidad, un muerto es eso, está muerto. No puede decidir ser resucitado. Es imposible. Es más, incluso la Biblia en 1 Corintios dice que nosotros estamos inconscientemente incompetentes. Es decir, no sabemos que necesitamos de Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, dice. Porque es como lo mismo el concepto de nueva criatura. O otra cosa, ¿no es cierto? No puede entender el Espíritu. Por tanto, estamos en un estado de inconsciencia y de incompetencia a la vez. No podemos transformarnos en una nueva criatura, pero no sabemos que necesitamos hacerlo tampoco. Solamente la obra del Espíritu Santo hace eso, y esa es la parte crucial de la salvación. O sea, todo lo demás está bien, es un trabajo nuestro, que es importante, no sé, comprar tratados, preparar un mensaje, dedicarnos a orar por las almas, a invitar a las personas a la iglesia. Cuando se trata de familiares cercanos, a veces tratamos de comportarnos correctamente para que puedan poder predicar nosotros con nuestro ejemplo, pero hasta ahí no más podemos hacer. O sea, no podemos perder el sueño pensando, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Al final, todo lo que viene después, la parte importante y relevante, es una obra del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos ninguna clase de control sobre eso, ni la más mínima. Ni siquiera una persona, porque hable muy bonito, va a lograr una salvación si es que Dios no quiere. Es un asunto divino. Esa es la idea central del sermón. Y también esta parábola tenía por objeto anticiparse a los eventos que iban a venir después. Porque fíjense que el ministerio de Jesús en Galilea fue bastante bueno, pero había algo que quizá el Señor observaba, que sus discípulos se sentían incómodos o se sentían preocupados, y era que la gente venía principalmente por los milagros. El ejemplo más claro está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el Señor hace el milagro más multitudinario, más glorioso. 25.000 personas son alimentadas con 5 panes y 2 peces. La cuestión más gloriosa que hizo Jesús, un milagro más multitudinario. Una cosa tremenda, el Señor creó peces que nunca habían nadado, hizo pan cuyo trigo jamás había sido cosechado. O sea, un milagro del poder creativo de Cristo. Y la gente quedó totalmente asombrada a principios de Juan 6. Y al Señor se le ocurre la mala idea de empezar a predicar, de empezar a hablar del Evangelio. Y dice, ¿saben qué? Ustedes han comido un pan que los va a alimentar, ¿por cuánto? Por algunas horas. Pero yo soy el pan del cielo. Si ustedes me comen mi carne y beben mi sangre, van a tener vida eterna en vosotros. Ese mensaje escandalizó realmente a todas las personas que le estaban escuchando, y uno a uno se fueron yendo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede ir? Decían incluso sus discípulos. Y su predicación estaba funcionando, en cierta medida uno podía pensarlo. Y comenzaron a irse, y al final del capítulo 6 de Juan, quedan solamente 12. Y el Señor les dice, ¿y vosotros queréis iros también? O sea, después de 25.000 personas quedan 12. Y el Señor no se preocupa, dice, ¿y vosotros queréis iros también? Y ahí Pedro asume un liderazgo tremendo y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Incluso dentro de esos 12 había uno que no tenía una conversión verdadera, ¿se da cuenta? Que era Judas Iscariote. Lo que el Señor quería hacer en cierta medida era consolar a sus discípulos y decirles, miren, nosotros estamos sembrando la semilla. La estamos sembrando en el corazón de estas personas. Pero eso es todo lo que podemos hacer. Ni siquiera nosotros vamos a cosechar esa siembra quizá. Nosotros solamente sembramos, hacemos un trabajo de predicar el Evangelio, de preocuparnos de la calidad de la semilla, hacemos muchas cosas, pero lo que viene a continuación es una obra del Espíritu Santo.
Y yo estoy muy convencido de que muchas de esas personas que rechazaron a Jesús en primera instancia, que no les gustó su sermón en Juan 6, después cayeron ante la predicación de Pedro. Pedro predicaba y se convertía en 5.000, 3.000 personas. Muchos de esos que rechazaron a Jesús en un comienzo, después recibieron. ¿Por qué? Porque la semilla había sido sembrada. La semilla fue sembrada. Y a su tiempo, cuando Dios decidió, esa semilla germinó. Entonces, haz tu trabajo y ve a dormir, descansa. Descansa en el Señor porque no tienes control ni sobre el tiempo ni sobre los resultados de tu siembra. Eso le compete al Espíritu Santo, a Dios. Esa es la interpretación de esta parábola. Esa es la interpretación de esta gloriosa y hermosa parábola, muy breve, pero muy leccionadora, que nos consuela, así como también a los discípulos. Eh, eh, Hay algo que se dice, y yo creo que lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir el domingo pasado, y es que muchas veces los mejores sermones, las mejores predicaciones se dan a muy poca gente, a grupos muy pequeños. Y a veces incluso los mejores sermones son dados y hay personas que no se convierten a Dios, pero esa semilla fue sembrada. Eso es lo que importa, la semilla fue sembrada. Lo que venga a continuación es una obra de Dios, el Espíritu Santo. Y no tenemos control sobre eso. Ahora las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones son muchísimas, como se da en todo tipo de parábolas. La primera aplicación es que, bueno, el mérito es del Señor. Nosotros podemos sembrar el Evangelio, otro vendrá y lo va a regar, dice Pablo, pero finalmente quien da el crecimiento es Dios. Leamos este versículo, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. El mérito final es de Dios, el Espíritu Santo. De Él es el mérito. Carlos Spurgeon, yo cito, fue un tremendo predicador. Nosotros también tuvimos nuestro Carlos Spurgeon, fue Juan Canut de Bonn, y tuvimos también muchos grandes predicadores. Todos ellos predicaron la palabra con mucho éxito porque el Señor lo usó, y eso es cierto. El Señor usa a sus siervos, a sus instrumentos. Pero ellos, ni Spurgeon, ni Juan Canut de Bonn son algo, no son nada, dicen, sino Dios que da el crecimiento. Porque lo más importante no está bajo el control de ningún predicador, por más hábil que sea. Lo más importante está bajo el control de Dios. El mérito es del Señor. El mérito es del Señor. Si alguien viene a la iglesia por causa mía, el mérito es de Cristo. Él es el que da el crecimiento. Nosotros hacemos una mínima parte. Incluso ni siquiera tenemos que enorgullecernos, sino que tenemos que decir, siervos inútiles somos, lo que teníamos que haber hecho no lo hicimos. Pero eso no significa que no tengamos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que preocuparnos también, de que las cosas resulten bien, de que la palabra sea bien predicada, etc. Pero lo que viene después de Dios. Segundo, el Señor secará tus lágrimas. Una aplicación mucho más emotiva. Hay mucha gente que siembra con lágrimas. ¿Qué significa eso? Que habitualmente cuando se predica el Evangelio a gente cercana muchas veces, no se recibe una respuesta favorable, o a personas o amigos, a personas que uno estima. Pero dice que sembrar con lágrimas significa sembrar con tristeza porque no hay una respuesta. Pero esos que siembran con lágrimas, dice, cosecharán entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos parzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Bueno, este contexto también se da para explicar un poco a qué se refiere el Salmo. Yo una vez prediqué en la iglesia acerca de la sequía. La sequía era algo terrible que pasaba en Israel. Un año de sequía no solamente significaba que iba a faltar el grano, significaba que también iban a haber problemas sociales. Había gente que iba a acaparar el grano, iban a haber robos, iban a haber incluso conflictos más graves, aumentaba la delincuencia, aumentaba los homicidios, etc. ¿Y qué significa sembrar con lágrimas? Significa que, que tú quitabas de la boca de tus hijos el alimento para sembrarlo para la siguiente cosecha. Eso es sembrar con lágrimas. Y por tanto es realmente sembrar con lágrimas, es decir, sembrar con mucho dolor. Y hay gente que siembra con dolor en el sentido de que le apena mucho, ¿no es cierto?, no poder alcanzar a veces a sus papás, etcétera, o a veces a familiares o amigos.
pero dice que el Señor secará tus lágrimas. Esa es la segunda aplicación. Y la tercera aplicación es que esta ley de la siembra y la cosecha, eh, al menos Pablo la utilizó también en el contexto financiero. Yo sé que siempre que uno habla de estas cosas, como que, no sé, como que produce algo raro, siempre. Pero en realidad Pablo utiliza esta misma ilustración y dice, en Gálatas 6 dice así, no nos cansemos pues de hacer el bien. Cuando hablamos de hacer el bien a nuestro prójimo, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí, por supuesto, él está hablando de esta cosa de sembrar y cosechar, ¿no es cierto? Y la verdad es que eh, hay hermanos que son muy generosos porque de lo poco que tienen dan para la iglesia. Es una siembra, es una siembra. Y puede que pase mucho tiempo, a veces no siembran incluso de sus bienes económicos, a veces siembran de su tiempo. O sea, hay personas que dedican mucho tiempo a la obra del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Yo veo, por ejemplo, la página web que tiene la iglesia, todo este trabajo multimedia, eso es sembrar tiempo. Sembrar tiempo para la obra del Señor. Y hay gente que siembra también quizás otras cosas, hay gente que a veces pone recursos, etcétera. Sembrar. ¿Y qué tenemos que hacer? No tenemos que cansarnos de sembrar, porque va a llegar su tiempo, dice la palabra, vamos a cosechar. Es una promesa de Dios. A su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. La gente a veces dice, no tengo tiempo para nada. Pero yo pienso que esas personas que dedican tiempo a la obra del Señor, en algún momento después el tiempo les sobra y les alcanza para hacer todo lo que tienen que hacer. Porque si tú siembras tiempo para el reino, tienes tiempo también. El Señor te da tiempo para tu familia. Si siembras recursos para el reino, el Señor también te va a dar recursos para tu familia, etc. No nos cansemos de sembrar. Obviamente estas son 3 aplicaciones que se vinieron a mi mente, pero yo estoy seguro que debe haber muchísimas aplicaciones. Quizá una aplicación buena, ahora se me ocurre, es que esto lo podemos aplicar quizá a los procesos que nosotros tenemos en la vida cristiana, no solamente a la evangelización. Quizá hay personas que están pasando por una tormenta. Puede ser que haya personas que estén pasando por una tormenta, por una gran complicación. Puede ser una complicación económica, puede ser una complicación familiar, puede ser una enfermedad también. ¿Y qué pasa? Comienzan a orar, comienzan a buscar al Señor. Ese primer paso es clave y es algo muy noble. Comienzan a orar al Señor y comienzan a buscarle, y dentro de su oración también a veces hay reclamos legítimos también. Job también reclamaba, David también reclamaba, pero al final terminan siempre diciendo yo confío en el Señor, etc. Todo eso que tú siembras, todo ese trabajo de sembrador que haces, es como cuando el sembrador esparce la semilla, se preocupa de que le llegue sol, de que le llegue agua, etc. Todo ese trabajo de orar, de buscar al Señor en la intimidad, es un trabajo que tú haces, motivado por el Señor, pero tú lo haces, trabajo del sembrador. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en el que te tienes que ir a dormir y descansar en el Señor. Porque los tiempos, plazos y resultados dependen de Él. Entonces, no te vayas a la cama después de que entregaste al Señor tu oración pensando, ay, pero ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ya lo entregaste al Señor, ahora descansa. O sea, el sembrador tiene que tener su cama, tiene que tener su descanso. Y su descanso, obviamente, es en el Señor. Es descansar en el Señor. Es otra aplicación más. Y seguramente usted va a encontrar muchas más aplicaciones de esta parábola. Lo que me lleva a la última parte, que siempre hacemos cuando estudiamos la parábola. Antes de eso, un himno. Un himno que también es una aplicación en realidad. Los himnos muchas veces son capaces de resumir muy bien las parábolas. Este himno está en el número 147 de los himnarios de la ISA. Y miren, aquí hay un versículo que hace una referencia al himno. Dice, y la semilla brota y crece. Precisamente de la parábola que hemos estudiado. Se llama sembraré la simiente. Dice así, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Y miren la última frase que se repite en la primera estrofa, en la segunda estrofa y en la tercera estrofa. Dejaré
el resultado al Señor. Es tremendo, es tremendo. Es un himno que resume muy clarito la enseñanza. Anda a descansar. Una vez que ya entregaste al Señor todo tu dolor, toda tu oración, descansa. Él tiene el control sobre el resto. Dice, sembraré mientras viva y segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles, sembraré en corazones de mármol. Yo voy a hacer mi trabajo, que es sembrar, que es preocuparme de que la semilla sea de calidad, que le llegue el sol, que le llegue agua, que las aves no se la coman. Me voy a preocupar de mi trabajo, voy a hacerlo con excelencia, pero después de eso voy a dejar el resultado al Señor. Dejaré el resultado al Señor. No tengo control sobre eso. Y finalmente, la enseñanza. Esto es una pregunta muy individual, muy personal. Y por eso es que yo les voy a dejar, como siempre, unos minutos para que usted en silencio y junto con el Señor usted ahora reflexione y diga, ¿qué me enseña el Señor con esta parábola? No lo que me enseñó la semana pasada, no lo que hubiera enseñado hace un año, hace 2 años, ahora, en mi realidad actual. ¿Qué me está enseñando el Señor con esta parábola? Dejo algunos minutos para reflexionar. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa enseñanza de tu palabra. Cuánta sabiduría en tan pocas frases, Señor. Cristo, te damos gracias por esta tremenda bendición de poder estudiar el contenido de esta parábola, de poder también aprender de tu ministerio, Jesús, cuando caminaste sobre esta tierra, cuando hiciste tanto bien a tantos. Gracias, es una bendición, es un regalo que nosotros no somos capaces de poder magnificar. Gracias, Señor. Gracias también porque tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de cuál es la enseñanza que nos corresponde en este tiempo, en este momento. Señor, háblanos también. Háblanos, Señor, durante el resto de la semana. Recuérdanos, Señor, que tú tienes el control sobre el tiempo, sobre el resultado de nuestras oraciones. Gracias, Rey. Tú gobiernas este mundo. Tienes el control. Eres el Rey de Reyes. Tú controlas todas las cosas. Te damos gracias por esta parábola y te pedimos tu bendición para las actividades de iglesia que vienen
esta mañana también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención que pusieron a esta enseñanza, y la próxima semana continuamos con una parábola bien grande, de mucho contenido, muy conocida, la parábola del Hijo Pródigo, de Lucas 15. Así que esa es la parábola número 5 que vamos a estudiar, la parábola del Hijo Pródigo.